Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta clase. Estamos así de acabar en nuestra materia de probabilidad. Por lo tanto, ya estamos en la recta final, ya estamos a punto de que me entregues proyecto, estamos a punto de que me mandes tu información para poder concluirlo, ¿vale? Vamos a seguir viendo el principio de conteo. Por lo tanto, vamos a cerrar con este tema para poder analizarlo. Recordamos que el principio de conteo es estructurar de forma más sintetizada la información de un diagrama de árbol. En el diagrama de árbol se pueden repetir las posibilidades de azar, por lo que en el frecuencia de conteo lo que vamos a hacer es que se sintetiza y al final se reduce la probabilidad porque no se duplica la información y no sale de más en esta situación. Vamos a recordar y dice aquí el principio fundamental de conteo. Recordemos, y aquí dice el avance, es evidente que si aumentamos el número de elementos, listar todos los posibles se vuelve impráctico. Al por qué volverse impráctico es porque estamos repitiendo la información o estamos enumerando de más las posibilidades. Pero ya sabemos que necesitamos la numeración completa para cada resultado posible. Solo necesitamos saber el total de ello. Por lo tanto, en el principio de conteo, lo que vamos a hacer es saber contabilizar las veces posibles que se puede hacer un azar, pero tener en cuenta que esa totalidad no está siendo una repetición, no está haciendo una duplicación de información que me va a dar un resultado mayor a lo esperado. Aquí dice la estrategia. Considerar primero que importa el orden y posteriormente deshacer ese orden. El orden lo planteamos en el diagrama de árbol. El desorden lo vamos a plantear en la citación de la frecuencia de conteo. En esa parte nosotros vamos a hacer un desorden porque desacomodamos toda la información y la basamos en una frecuencia donde no se hace ni la repetición de información ni el desarrollo de doble información. Eso es lo que vamos a trabajar con esta parte del conteo para cerrar con esta historia. Vamos al primer ejemplo. Dice ejemplo. Se van a repartir dos boletos entre seis muchachos. ¿De cuántas formas se puede repartir estos dos boletos? Esto lo explicamos la semana pasada o antepasada con el ejemplo de la información. Y decía, explicando el principio fundamental de conteo, tendríamos que es un experimento de dos etapas. En la primera seleccionamos A, B, C, D, E o F. Y en la segunda seleccionamos A, B, C, D, E u F, exceptuando la que se seleccionó en la primera. Recordemos que si seleccionamos A, ya no entra A en las posibilidades de conteo. Lo que vamos a hacer es que esa frecuencia se vaya anulando. Es lo que hicimos la semana pasada. Por lo tanto, el ejemplo es este. Aquí está la selección de A, tiene las posibilidades, las posibilidades, las posibilidades, las posibilidades. Y dice, en la selección 1 hay 6 posibilidades. A, B, C, D, E y E. Son 6 personas que las que ya les vamos a asignar un boleto en general. Esa selección no hay pierde, no hay quiebre. Eso sí está bien estipulado. En la segunda selección, donde entra A, recordemos que ya no entra A, sino entra B, C, D, E, F, y lo tenemos aquí. Como observamos en el C, vamos aquí a rayar. Como observamos en el C, aquí están las formas de posibilidades. C se encuentra A, B, D, E y F. 5 personas que podemos repartir. Si sumamos, recordemos que si sumamos son 6, son, ay Dios, aquí. Si sumamos, recordemos aquí. Si sumamos aquí como lo planteamos, recordemos que son 6 por 1, 2, 3, 4,
5. 6 por 5 en un diagrama de árbol, recordemos que es igual a 30. Vamos a corroborar. Vamos a corroborar esta información y dice aquí, según la frecuencia de conteo, el número de asignación son 6 por 5. Muy bien, 6 de la primera selección por 5 de la segunda selección donde se le va a otorgar un boleto, que es igual a 30. Pero, entre estos resultados se considera el orden, es decir, los resultados AB y BA o AC y CA son los que se vuelven a repetir, ¿vale? Y se cuentan dos veces. Al contarse dos veces nos está explicando aquí que se cuenta AB y BA, que se cuenta AC y CA, que se cuenta AD y DA. Se repite esta situación. Ya habíamos dicho que en la clase pasada que esa situación en el diagrama de árbol se nos repite la información. Y aquí lo menciona. Por lo tanto, el orden se deshace. Recordemos que lo vamos a deshacer con el conteo de frecuencia. Perdón, me está saliendo sangre. Ahí está. Se toma con el conteo de frecuencia y dice que se divide 30 entre 2, porque se repiten dos veces todas las posibilidades que vamos a hacer nuestro conteo. Dice, número de maneras de asignar dos boletos entre 6 muchachas. La fórmula va a ser resultado de principio de frecuencia de conteo, que es 30, sobre 2 es igual a 30. ¿De dónde sacamos el 2? Por el número de repeticiones que se hace. En cada una se hace un número de repetición constante. Por eso se divide entre 2 para evitar que se haga esa repetición. En general, dos elementos A1 y A2 se pueden ordenar en dos formas y las tenemos acá abajo. Si las observamos, tenemos A1 se puede ordenar con A2 y A2 se puede ordenar con A1. Aquí es donde mencionamos que se repite esta situación. Aquí. Esta repetición hace que nuestro conteo sea excesivo y esa parte de conteo va a tomar en cuenta que no va a permitir saber cuál es el conteo total de la información. Eso es lo que no vamos a poder revisar. Por lo tanto, en mi frecuencia de conteo, lo que va a analizar es que esta información se reduzca y se obtenga el dato exacto de posibilidades que podamos tener. Y eso lo vimos las clases pasadas. Lo pudimos analizar y lo pudimos estructurar. En esta parte, ya teniendo este ejemplo, ya identificamos que la selección 1 sí son 6 posibilidades y la selección 2 sí me da 5 posibilidades. Sin embargo, multiplicándola, mi diagrama de árbol me va a dar 30. Pero mi conteo de frecuencia, mi frecuencia de conteo al revés, mi frecuencia de conteo me va a dedicar que solamente son 15 posibilidades exactas que va a haber para poder repartir ese boleto entre dos personas a 6. Dos boletos a 6 personas. Eso es lo que va a dar. Vamos al ejemplo 2. Supongamos ahora que se van a repartir 3 boletos entre las 6 muchachas. Recordemos que esto ya lo vimos, ya lo analizamos y por eso es el mismo ejemplo, pero te estoy haciendo más ágil la explicación, ¿vale? Para que por ello el día de tu examen tengas las herramientas necesarias para poder impartir esa estructura. Y dice aquí, selección 1, A, B, C, D, E y F. Esta es la selección 1. ¿Vale? Selección 2. Recordemos que la selección 2 se va a impartir de las veces que podamos repetirlo. Selección 2, A, B, D, E y F, según el ejemplo del C. Y la selección 3, recordemos que quitamos a C, quitamos a y se dice B, D, E y F.
Pero ¿te acuerdas que era más práctico hacerlo en lo de conteo con tabla? Pero hay que utilizar las dos posibilidades o las dos metodologías para poderlo plantear. En la primera selección, ¿cuánto me va a dar? 6. En la segunda selección, ¿cuánto me va a dar? 5. Y en la tercera selección, ¿cuánto me va a dar? 4. Por lo tanto, aquí dice, hay 6, 5 y 4. Vamos a multiplicarlo. ¿Cómo lo vamos a multiplicar? 6 por 5, 30, exacto. 30 por 4, 120. Y aquí lo está marcando. Son 120 resultados. Enorme, enorme nuestro ramal. Sí, es bastante. Pero vamos a ver cómo lo podemos simplificar. Pero ese total, considerar que es por ejemplo de A, B, C, lo cuenta diferente en ACB, BCA, BCA, CBA y BCA. Se repite. Cada resultado se cuenta 6 veces. Eso es realidad. Cada resultado de cada selección se va a contabilizar 6 veces y se va a repetir 6 veces en cada uno de ellos. Por lo tanto, el orden se deshace. ¿Por qué se va a deshacer? Se va a deshacer en las 6 posibilidades. ¿Vale? Aquí ya no es en 2, porque recordamos que aquí en la primera era en 2, porque solamente es que se repita 2 veces. Aquí, en este diagrama de árbol, se va a dividir entre 6. Y esos 6 va a ser por el número de veces que se está repitiendo. ¿Vale? Esa es la forma en que se va a dividir. Por lo tanto, 120 se va a dividir en 6. El número de obtener la asignación sería el resultado de frecuencia 120 sobre, no va a ser 2, sobre 6, que es el número de veces que se está repitiendo. Y ese número de veces que está repitiendo, ¿dónde lo voy a corroborar, maestro? Aquí. Aquí lo vas a corroborar, que son las 6 veces que estamos trabajando aquí, las 5 veces que estás trabajando aquí y las 4 veces que estás trabajando aquí. Pero ¿cómo sé que son 6? Ah, porque sabes que ¿cuántos números de personajes son? 6. Vas a identificar que eso es el número ahora de 3 muchachas. ¿Vale? La vez pasada eran 6, pero 2 boletos. Y ahora son 6 muchachas en 3 boletos. Por eso cambia la forma de la división. Y el número 6 se va a simplificar por esta parte. Porque cada resultado se cuenta 6 veces. Y aquí lo explica. ¿Vale? Porque se repite A, C, B y se repite B, A, C o se repite B, A, B, C, A o C, B, A y C, B, A. Por eso se repite aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas son las veces que se va a repetir. Por lo tanto, vamos a dividir 120 entre 6. Estamos haciendo que va a un total de 20. Entonces, el número exacto de 3 boletos entre 6 muchachas me va a indicar que se puede dividir o puede ser la probabilidad exacta de 20 veces. Y recordemos que lo vimos la vez pasada en una tabla así. ¿Te acuerdas? Que sí es más práctico para ti trabajar la tabla sin ningún problema. Aquí es por posibilidad matemática y por lo tanto si yo fracciono en la tabla, recuerda que se me va a hacer más fácil la tabla de acuerdo A, B, C, D, E y F. ¿Te acuerdas? Y ahí es donde vamos a marcar cuántas veces de posibilidades me dan. Y recuerda que eran 20. Teniendo esto en cuenta, dice, en general, 3 elementos A1, A2 y A3 se pueden ordenar de 6 veces. ¿Va? ¿Por qué las 6 veces? Porque aquí me está dando el diagrama. A se va a dividir en A2 y A3. Y A2 se aumenta a A3. Y A3 se fracciona a A2. Por lo tanto, aquí está la información de mi ramal. Esto es esto. Ahí lo vamos a simplificar.
¿vale? Y como sabemos, porque recordemos que vamos a hacer la frecuencia. 3 por 2, 6, ¿cierto? Porque la primera selección es de 3, la segunda selección es de 2. Y recuerda que se hace la multiplicación, por eso sacamos el 6. Por eso de ahí sabemos que se van a poder repartir o se tiene que dividir 120 entre 6. Y dice aquí, dos objetos se ordenan de dos maneras. 2 por 1, 2. Tres objetos se ordenan de 6 maneras. 3 por 2, 6. Por 1, 6. Cuatro objetos se ordenan de 24 maneras. 4 por 3, 12. Por 2, 24. Porque aquí vas a saber la forma del ramal. 5 objetos se forman de 120 maneras. 5 por 4, 20. Por 3, 60. Por 2, 120. Porque estamos disminuyendo la forma del ramal. Y aquí es la forma en que vamos a identificarlo. Aquí. Esta es la forma importante. Esta que dice, es el número de conocer el nuevo símbolo matemático. Es el momento de conocer el nuevo símbolo matemático. Ese símbolo matemático se llama factorial. Esto es las veces en que vamos a dividirlo. Y ese factorial indica el símbolo n con signo de admiración. Se le conoce n factorial y se divide como n factorial es igual a n por n menos 1, n menos 2, n menos 3 y así secuensivamente. Por lo tanto, es la forma que tú sabes que lo vas a poder dividir en completo con tu diagrama de árbol. Es factorial, es el número exacto, pero podemos hacerlo con la tableta un poquito más práctico, como lo hicimos la clase pasada. Así, y aquí lo tenemos en matemáticas. Así es, 2 factorial es igual a 2 por 1. 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 por 1. Vamos multiplicando hasta disminuir. Ejemplo, vemos el ejemplo 10. El ejemplo 10 que dice un 10 factorial es igual a 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Vamos disminuyendo la forma que vamos a hacer la división de las cosas. Y dice aquí, de acuerdo con esta definición, tenemos que dos objetos se ordenan en 2 factorial maneras. 3 objetos se ordenan de 3 factorial maneras. 4 objetos se ordenan de 4 factoriales maneras. N objetos se ordenan de n factorial maneras. Aquí me está identificando que todo lo que hicimos, el 6, lo que hicimos, lo que hicimos acá, lo que hicimos acá, el 2, es el factorial, porque son las veces que estamos dividiendo las cosas de mi diagrama de árbol. Entonces, la forma de hacer la fórmula sería resultados de la frecuencia sobre el número factorial, que son el número de veces que podemos dividir esta información. Y aquí es donde simplificamos esta situación con la fórmula que tengo aquí. Resultados sobre el 2 cambiamos por n factorial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el factor que vamos a estipular para el desarrollo de mi división. Y así lo vamos a tener y así lo vamos a dejar aquí. Esta es la forma de números factoriales que vamos a comprender. Entonces, recordemos que la frecuencia me sintetiza. Se cayó el teléfono. Ay, se cayó y todo se quebró. Ahí está. Recordemos que el número factorial me sintetiza la información y finalmente hacemos que todo se solucione en la frecuencia. Esta frecuencia al sintetizarme me va a estructurar los puntos positivos que puedo reducir, los puntos que mi diagrama de árbol me da tan gran cantidad y los puedo tener más cerrado.
Y aquí me dice, conclusión, si hemos seleccionado n factorial objeto y no nos interesa el orden, aplicamos la siguiente fórmula. Número de objetos sin considerar el orden. Resultados del principio de frecuencia de conteo sobre el número factorial. Esta formulita es la que me va a ayudar a crear la sintetización de mi diagrama de árbol y de mi frecuencia de conteo. Con esto damos por concluido el tema de la frecuencia, el tema del conteo. Por lo tanto, recordemos que hay diferentes formas de hacer las posibilidades de conteo, siempre y cuando hay que marcar un número matemático. Y ese número matemático me va a solucionar la forma exacta de poder hacer las cosas. Cualquier situación y demás, estamos a tus órdenes de manera personal. Un gusto saludarnos, suerte con tus actividades faltantes y con tu examen. Hasta luego.